Muy buenas noches. Quien se comunica ante ustedes es la alumna Yanela Stephanie Rojas Ponce, joven estudiante del primer ciclo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la asignatura de Comunicación, de parte de la pedagoga Rosario Pilar de la Cruz Vila, acompañada con mis colegas Eva Beatriz Estrada Mota, Dayana Yasmín Carderas Landa, Valeria Saray Álvarez Alonso, Yamelí Hilario Rojas y Evelyn Oviedo Requena. Todos juntos empezaremos la entrevista a la estimada doctora Mavira Rojas. Procediendo con la conferencia, es necesario acotar que el tema se encuentra bajo la línea de salud y bienestar, con la sublínea de farmacología. Nuestro tema delimitado es la investigación de las diferencias entre los medicamentos genéricos y los de marca a un profesional de farmacia y bioquímica 2023. Antes de todo, le damos la cordial bienvenida. Es un placer para nosotras tenerla aquí, doctora. Es un gusto que esté atendiendo a todas nuestras dudas en esta entrevista. Anticipadamente, comentarles parte de su hoja académica. Sus estudios de pregrado en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, especialidad Salud Pública de la Universidad de Amazonía Peruana, con el diplomado de la dispensación y dosis unitaria, farmacia hospitalaria, farmacología de los medicamentos y experiencia laboral, capacitación en San Ignacio Químico, en boticas Mamifarma, en Centro Médico Odonto Anifarma, docencia y farmacia hospitalaria. Bueno, bienvenida nuevamente, doctora, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A manera de introducción, podemos comentar que en los tiempos pasados hubo una serie de acontecimientos, los cuales hicieron que las boticas y farmacias sean indispensables para las personas. La pandemia del COVID-19 provocó una gran demanda para resguardar la salud de los ciudadanos. Cada persona buscaba el bienestar de cada integrante de su familia, gastando interminables cantidades de dinero por fármacos. Dependiendo del contexto socioeconómico, elegía la calidad del producto, y sus características es en donde nos vamos a centrar el día de hoy. Para ahondar más acerca del tema y con mayor precisión, doctora Rojas, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un medicamento genérico y qué es un medicamento de marca? Estimadas estudiantes, es un gusto para mí participar y bueno, que me hayan escogido en esta oportunidad para poder brindar un poco de conocimiento, futuras colegas. Más adelante, incluso ustedes podrán llegar a trabajos mucho más importantes e incluso a conocer, a tener otros grados de conocimiento hasta superiores, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad voy a contestar a su pregunta, muy interesante, por cierto. Respecto al área de la farmacología, ¿no es cierto? Que vemos todo lo que son los medicamentos, cómo actúa el medicamento, qué efectos, tanto positivos como efectos adversos, que puede generar este medicamento. En este caso, el medicamento genérico, el medicamento de marca, ¿no es cierto? Existe una gran controversia, a veces dicen, ¿no? El medicamento de marca es mucho mejor. No, cómprate uno que es ejemplo, ¿no? No por hacer propaganda, ¿no? Cómprate de Bayer, cómprate de algún otro laboratorio, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, vemos qué es el medicamento genérico. Pues según la Organización Mundial de la Salud, el medicamento genérico es el principio activo de un medicamento, ¿no? Así simple y sencillo. Es el principio activo que va a dar la acción farmacológica o la acción farmacoterapéutica, ¿no? Que va a ejercer en el organismo de la persona. Ejemplo, tenemos todos conocemos el Panadol o paracetamol. El paracetamol es el principio activo o es el eh, producto o medicamento genérico en este caso. ¿Ya? Medicamento de marca es ya el medicamento fabricado por el laboratorio con un nombre comercial.
¿ya? Simplemente es eso. Es el medicamento que tiene un nombre comercial. Ejemplo, nuevamente voy al Panadol, ¿ya? En este caso, el Panadol es nombre de marca y paracetamol sería el nombre genérico, ¿correcto? Doctora, muchas gracias ante todo por la entrevista. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el ente regulador de los medicamentos? Muy bien, continuando entonces con las interrogantes, es importante saber, ¿no? Que en nuestro país, y así como a nivel mundial, existen organizaciones, existen entes reguladores. En este caso, pues en nuestro país tenemos lo que es la DIGEMID, la Dirección General de Insumos de Medicamentos y Drogas, ¿no es cierto? Eh, la DIGEMID, dentro de ella, que ejerce diversas funciones, en este caso lo vamos a ver de los medicamentos, que va a ejercer la función de controlar desde la producción, ¿no? En un laboratorio, desde la elaboración, que ese producto tenga las concentraciones adecuadas, las concentraciones correctas mediante un control de calidad. Y luego, desde la distribución, ¿no? Cómo se va a distribuir ese medicamento a un centro ya de salud, a un hospital. También ve, regula, controla, supervisa cómo ese producto va a llegar en buenas condiciones, ¿ya? Y luego ya la dispensación, eso ya va en boticas y farmacias privadas y públicas, ¿no? Cuando el profesional químico farmacéutico va a realizar ya la dispensación, para lo cual existen manuales, existen protocolos en los cuales el dicho profesional tiene que basarse para el correcto expendio, porque nosotros como químicos farmacéuticos realizamos la dispensación y el expendio de los medicamentos, ¿correcto? Bueno, ante nada, buenas noches. Reiterando los saludos cordiales y agradecimientos por su respuesta, la siguiente pregunta sería, ¿qué tan efectivos son los medicamentos genéricos comparado a un medicamento de marca? Muy buena su pregunta, señorita Evelyn. Es muy interesante, ¿no es cierto? Hoy en día está, como les dije al inicio, el auge de que cómprate un medicamento de marca, ese te va a hacer mejor, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que el medicamento genérico con uno de marca es el mismo producto, no puede ser diferente, ¿correcto? No hay diferencia. Pero ¿qué pasa? También existen laboratorios en los cuales se ve mucho, a ver, su forma, cómo lo elaboran, las concentraciones exactas, ¿no? Y los excipientes que le van a colocar a este medicamento. Los excipientes pues son los edulcorantes, los saborizantes. De repente quiero que este medicamento se absorba en el tracto digestivo o gastrointestinal o en el, por ejemplo, en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, esos excipientes que le van a colocar a ese producto o de repente el principio activo tiene un sabor o un olor muy desagradable, poco apto para la persona, entonces van a enmascarar con esos excipientes, ¿no es cierto? Ello le da un plus para que ese medicamento de marca cueste más caro, sea de repente de cierta manera más efectivo, ya que va a enmascarar los olores desagradables, entonces por ello mismo que uno dice, pues no, uno de marca es mucho mejor, ¿no? Claro, quedó claro la respuesta. Sí, doctora, muchas gracias por sus palabras. Quedó, creo, muy claro. Y mi pregunta a continuación sería si es obligatorio que el médico prescriba el medicamento genérico. Correcto. También es una pregunta muy interesante. Debemos de saber, ¿no? Toda nuestra población peruana, sobre todo,
ya que hoy en día pues vas a un centro de salud, ¿no? Y a veces no coges cupo, no coges cita, entonces vas a un médico particular, ¿correcto? ¿Y qué es lo que te va a recetar mayormente? Va a ser un producto de marca, ¿no es cierto? Pero existe una ley hace muchos años, ¿no? La ley 25649, ¿ya? Entonces, esa ley se ha promulgado en 1995, ¿correcto? Donde obliga al médico que tiene que escribir en DCI. ¿Qué significa el DCI? La denominación común internacional, que es la denominación es al medicamento genérico que le brinda la Organización Mundial de la Salud, ¿correcto? Entonces, el médico está en todo el derecho y la obligación de poner el medicamento de marca y, entre paréntesis, el TCI o viceversa, ¿cierto? Pero tiene que indicar el medicamento genérico. Y en el establecimiento farmacéutico no te pueden negar, porque también existe ley para los establecimientos farmacéuticos que te tienen que vender en el producto genérico. Incluso hoy en día ya está un poco más controlado, que de eso también se encarga nuestro ente regulador, que es la DIGEMIR, ya también se encarga de regularizar esos problemitas que hay en boticas y farmacias. eh, Cuando no te quieren vender, ¿no es cierto? Tú le pides un paracetamol y le dices, no, no tengo, pero tengo otro nombre, ¿no? A veces lo hacen con fines de lucro también, pues, ¿no? Pero ya saben, de hoy en adelante, el producto genérico te lo tienen que vender de todas maneras. De lo contrario, uno cuando sabe, puedes hasta solicitar su libro de reclamaciones. Incluso, permítanme decirles también, incluso existe una lista de ciertos medicamentos esenciales, ¿ya? Que consta de un promedio de 31 productos esenciales en los cuales cualquier botica, por más, digamos así, pequeña, de cualquier índole, tiene que tener esos productos, ¿correcto? Correcto, correcto, doctora Mavila. Este, sabemos que hay una controversia con lo que es genérico y de marca. Eh, ¿Cómo, si en caso los genéricos, sabemos que es que los genéricos cuestan menos, eh, hay una etapa lenta de que nos puedan curar y también hay una controversia de que las de marca son las que más nos ayudan, más rápido? ¿Y cómo estamos seguros de la efectividad de consumir medicamentos genéricos? Muy buena, muy interesante también la pregunta, señorita. Comentarles nuevamente que el medicamento genérico con el medicamento de marca es el mismo producto, ¿correcto? La diferencia en algunos productos de marca que pueden tener algunos excipientes, los cuales les favorece en su administración, en su dosificación y en la acción ya terapéutica. Como les dije, pueden tener algún excipiente de que se absorba, pues de repente yo quiero que ese medicamento se absorba a nivel de las vellosidades de mi intestino, ¿no es cierto? O quiero que ese medicamento simplemente sea absorbible debajo de la lengua, los sublinguales, por ejemplo, que existen, ¿no es cierto? Entonces, el efecto va a ser de inmediato, ¿ya? Entonces, nuevamente repito, el medicamento genérico con el medicamento de marca es el mismo producto, lo que diferencia sus excipientes, que es lo que contiene, ¿no es cierto? Pero ojo, que quede claro, el excipiente no le da la acción terapéutica. El excipiente no te hace ni bien ni mal. Te favorece para el lugar de la absorción, te favorece la forma de administración, mas no te da la acción terapéutica. ¿Quedó claro? Sí, una cosita más. ¿Qué es un principio activo y qué es un excipiente? Correcto. El principio activo es el producto que me da la acción terapéutica del medicamento. Ejemplo de la aspirina. La aspirina contiene el ácido acetil salicílico. Ese, con su molécula, ese es el principio activo, ¿correcto?
Entonces, y el excipiente es ya lo que le van a colocar, el edulcorante, el saborizante, que les va a cambiar sus propiedades físicas, sus propiedades organolépticas, como el sabor, el color, el olor. De repente, ese medicamento existe mucho, o no sé si de repente en alguna vez han tomado, han consumido, por ejemplo, el metamisol, gotitas, es muy desagradable y eso le dan a los niños. Pero si le das en antalgina, que tiene sabor a fresa, es más agradable. Entonces lo va a consumir con mejor facilidad, ¿correcto? Entonces ahí está la gran diferencia en un excipiente, que son simplemente edulcorantes, colorantes, saborizantes, viales que le van a ayudar al medicamento, como les dije anteriormente, a la Sí, forma de administración y dosificación, etcétera. Muy bien, sí, gracias. muy bien. Buenas noches, doctora. ¿Qué Muchas tal? gracias por sus respuestas. Para finalizar, mi pregunta es la siguiente. ¿Todos los medicamentos se pueden dispensar sin receta médica o existen algunos medicamentos que requieren receta médica? Correcto. Es importante saber, ¿no es cierto? Como profesionales ya de la salud, chicas, ustedes ya son parte de los profesionales de la salud, por ahí vamos a empezar, ¿no es cierto? Los medicamentos que se pueden vender sin receta médica o a libre dispensación, ¿no? Son los medicamentos OTC, se les llama así, medicamentos OTC, medicamentos de libre venta. Correcto. Esos medicamentos son los que te alivian un dolor de cabeza, un golpe leve, ¿no? Una contractura, un dolor de diente, pero algo sencillo. En ellos, por ejemplo, el paracetamol, también está la aspirina, el ibuprofeno, ¿ya? Son medicamentos OTC. Pero existen medicamentos, ejemplo, los antibióticos, que tampoco se deberían vender sin receta médica, ya que a la larga genera un descontrol en la población, que va a dar una resistencia bacteriana, una resistencia a estos antibióticos, ¿no es cierto? Pero muchos establecimientos, pues, hacen de esa práctica, ¿no? Ya que hoy en día, pues, los establecimientos farmacéuticos es más, de repente, lucro de cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, hay medicamentos que sí o sí son aún más controlados. Por ejemplo, han escuchado del alprazolam, del clonazepam, del diazepam, el tramadol, etcétera, ¿no es cierto? Hay otros medicamentos, incluso han sacado del mercado unos medicamentos que antes era para la gripe, ¿ya? Por tener un medicamento controlado dentro de ese producto, ¿ya? Ya que a veces un producto de marca puede resultar a tener de 2 o hasta 3 componentes o hasta 3 principios activos, ¿ya? Entonces, se retira este producto del mercado porque generan toxicidad, ¿ya? Para ello necesitan receta médica. Existen varios tipos de estos medicamentos. Los más importantes y que se ve más a diario en los establecimientos farmacéuticos comunes, por ejemplo, son las de la lista 4B. En ellos tenemos a lo que es el alprazolam, el diazepam, el clonazepam, que el paciente te tiene que traer su receta. Tú puedes quedarte con la receta o puedes sacarle una copia, ¿ya? Y eso se va a archivar en el establecimiento farmacéutico para que tú tengas un respaldo. Ejemplo, tu establecimiento tiene 100 tabletas de alprazolam. Tú tienes que reportar, ¿no?, al ente regulador, que ya sabemos que es la DIGEMID, y en cada lugar existe sus redes. Ya, tú tienes que reportar la venta de tu producto de diazepam, pero con tus recetas. Ya no tienes los 100, las 100 tabletas, tienes 60, 70, pero ese restante está en las recetas que tú has emitido, ¿no es cierto?
las recetas que te han traído los pacientes. Correcto. Existen otros medicamentos aún más controlados que son, por ejemplo, necesitan recetas especiales. ¿Qué pasa con esos medicamentos? El paciente te va a traer hasta 3 recetas, ¿ya? Tú vas a quedarte con la original, ¿ya? Y si el paciente trae una sola receta, pues con esa te quedas tú. No se da copia, no le sacas, no tomas una foto, para nada. ¿Correcto? ¿Entendido? Para concluir, agradecer a la doctora presente en esta reunión por brindarnos la oportunidad de conocer más acerca de los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. Esta información, así como lo ha dicho, es necesaria y esencial para nuestro avance profesional y es de vital importancia para la formación adecuada de nuestra carrera. Nuevamente, mis colegas y yo agradecemos mucho a la doctora Mávila Rojas Rojas, quien es una profesional excelente y de grandes logros académicos, que gustosa pudo responder a todas nuestras incertidumbres acerca del tema tocado. Nuestros más sinceros agradecimientos a su persona y esperamos con emoción una próxima oportunidad para volvernos a contactar. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Mis colegas y yo nos despedimos dejándole nuestros mejores deseos. Gracias. Muchas gracias, señoritas. Permítame unas palabras al final. Eh, Agradecerles a ustedes también y desearles éxitos. Y bueno, pues la carrera de farmacia bioquímica es muy hermosa, muy amplia, que se van a desempeñar en muchas áreas, chicas. De verdad, les felicito por ya haber dado este paso. Es un gran logro, ya siéntanse parte de la familia de la salud. Es muy bonito nuestra carrera y hay que quererla desde ya. Felicidades. Gracias, doctora. doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Yo terminé de grabar. Ah, José, si se pudo, si se pudo. voy a llorar. Finish. No me tenían fe.